siempre hay un momento, un lugar, una chispa que enciende tu deseo de ser artista. Mi nombre es Rubén Córdoba y acompáñame a descubrir la historia de personas que el arte ha cambiado el rumbo de su vida. Esto es Camino al Escenario. ¡Comenzamos! Querida familia de Escenario 7, bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino al Escenario. Mi nombre es Rubén Córdoba y estoy muy emocionado y muy contento del día de hoy tener una invitada, la cual, siempre les digo que a todos nuestros invitados yo los admiro mucho y pues es la verdad, ¿no? La verdad es que todos los invitados que hemos tenido aquí en este programa pues son personas que destacan por su talento, destacan por su trayectoria dentro del teatro en la Ciudad de México y en otras ciudades. Y el día de hoy tengo el honor de tener una invitada que es extremadamente talentosa. Déjenme decirles que cuando yo estudié la carrera de actuación, yo decía, es que tenemos que ir a esta obra porque está ella, y si está ella, es sinónimo de que va a estar cañona. Nada más y nada menos, el día de hoy nos acompaña Majo Pérez. ¿Cómo estás, Majo? Muchas gracias. Qué bonita presentación. Muchas gracias. Es en serio, Majo. Cuando estábamos en los primeros semestres de la carrera, decíamos, me pasó con la Dalia Negra, ¿no? Que fuimos y decíamos, es que está Majo Pérez, y si está Majo Pérez va a estar cañón, porque ella está cañona. Y ella es Majo Pérez, nuestra gran invitada del día de hoy. ¿Y qué les parece si antes de que nos pongamos a platicar con ella, vamos a escuchar rápido una semblanza? Majo Pérez es una actriz y cantante mexicana. Es considerada como una de las mejores actrices jóvenes de teatro en la Ciudad de México. Desde los 11 años comenzó con clases de canto y baile y estuvo en la Academia de Artes Escénicas Tercera Llamada por 4 años y después continuó sus estudios en Arte Estudio por 8 años más. Ha participado en musicales como Mentiras, donde tuvo la oportunidad de darle vida a los 4 personajes protagónicos. Estuvo en obras como Bright Ideas, al lado de Regina Blandón, Noche de Reyes y Bule Bule el Show. Tuvo la fortuna de actuar para las franquicias de Broadway en México de Mary Poppins, donde por 5 funciones estuvo en el papel de Mary, además de estar unos años después en el musical Wicked, dándole vida a la bruja blanca Glinda. Actualmente la podemos ver en obras de teatro como Detectives y Ladrones, Vedettes el Show y en la comedia La Obra que Sale Mal. Es para nosotros un gusto tener como invitada y conocer su camino de Majo Pérez. Y pues ella es Majo Pérez. Ya pueden ver que tiene una gran trayectoria dentro del teatro musical, pero ahora la queremos escuchar esta historia desde tus palabras, Majo. Cuéntanos, ¿cuál fue tu camino? ¿Cuál fue ese momento donde dijiste, esto es algo que me gusta? Pues fue muy chistoso porque cuando yo empecé a los 11 años, yo empecé clases de canto, de actuación, de danza a los 11 años y para nada sabía, o sea, lo primero que tomé fue canto. Yo sabía que me gustaba cantar y tan. Estuve en la primaria, en el coro y en la secundaria y así, entonces fue justo en la secundaria cuando conocí a unas amigas y platicando les dije, no, pues a mí me gusta cantar, pero desde siempre muy chiquita fui muy miedosita, muy nerviosa, muy insegura, muy bla, bla, bla. Y entonces en el coro, pues bendito que era un coro, o sea, no eran solistas, ¿no? Cuando me pasaban a cantar sola era la muerte total. Pero entonces pues entré a una escuela que se llamaba en ese entonces Tercera Llamada, que era justo de artes escénicas. Y yo sabía que me gustaba cantar y eso era todo. Entonces empecé a tomar clases de canto con un maestro particular. Y en esa escuela también estaban las de actuación, las de danza y estaba el taller de teatro musical amateur. Y ahí fue donde dije, ¿qué es esto? ¿No? Como descubrí ese mundo del teatro musical y a partir de ahí fue que empecé a estar en los talleres de
y montábamos obras amateur y demás, pero siempre como que toda esa etapa la vi como solo clases extracurriculares, o sea, como que yo no entendía o no sabía si me podía yo dedicar a esto, ¿sabes? O sea, como que lo veía imposible tal vez o muy difícil de entrar o todas estas ideas de esto no vives o híjole, necesitas tener contactos para poder, ¿no? Como que todas esas ideas y pues para mí era normal, o sea, como no, no esperaba dedicarme a esto, solo sabía que me gustaba, me la pasaba increíble. Mis compañeros del teatro eran, pues siempre lo he dicho así, pero no lo digo de una manera despectiva, pero somos estos bichos raros que entonces cuando ¿no? encontramos a esos otros bichos raros es padrísimo. Y yo me la pasaba increíble en mis clases, en los talleres, e iba a la secundaria en ese entonces y sí, mis amiguitos y demás, pero pues esta gente de teatro que nos entendemos y que estamos un poco locos y demás, como que era ahí mi lugar padre, seguro, no sé. Y entonces fue poco a poco, a los 18, que entro a una carrera, o sea, estudié la secundaria, la prepa y todo eso lo iba alternando con mis clases de canto y de actuación y los talleres. Y pues yo decía, tengo que estudiar una carrera y entonces tuve la fortuna de poder estudiar en el TEC de Monterrey. Primero en la prepa estuve en el Campus Santa Fe y en la carrera solo estuve 2 semestres en el Ciudad de México. Y empecé a estudiar animación y arte digital, que estaba increíble, pero que yo no tenía nada que ver ahí, ¿no? Yo me la pasaba en difusión cultural, que es toda la parte artística del TEC, y ahí era yo muy feliz. Y solo tenía 3 materias de mi carrera, porque pues en ese entonces era lo único que me podía pagar mi papá, ¿no? Entonces, como que fue así poco a poco y ya justo cuando estaba en la carrera fue que dije, no, ¿para qué me hago tonta? Esto es lo que quiero, o sea, me quiero dedicar a esto y me está yendo bien y vi mi progreso obviamente de los 11 años a los 18 que seguía en mis clases, en mi entrenamiento, lo mostraba en las obras amateur, ¿no? Como que también yo iba viendo obra tras obra cómo iba mejorando, cómo mi seguridad, mi voz iba teniendo cierta madurez, ¿no? En eso, como que, pues sí, lo iba notando. Entonces yo decía, bueno, tal vez sí podría dedicarme a esto, ¿no? O no sé, como que ahí fue donde empezó ya a moverse todo y justo ahí fue cuando vinieron las audiciones de Qué Plantón en el 2009, ¿sabes? Y fui y empecé a quedarme y a quedarme y a quedarme y hubo ahí un taller de 3 semanas como para decidir al elenco final. Y si yo faltaba 3 semanas a mis clases en el TEC, reprobaba por faltas. Entonces ahí fue justo la decisión, como de, ¿quiero esto o sigo en mi carrera? Y siempre tuve la fortuna de que mis papás me apoyaron, porque también sé que eso a veces trunca un poco o limita a las personas que quieren dedicarse a esto, ¿no? Como que los papás no están tan seguros de que, pues sí, de que el teatro sea algo bueno para sus hijos o hijas. Entonces, tuve la fortuna de que siempre me apoyaron y creo que vieron también mi disciplina, mi constancia, mi perseverancia desde los 11 años. Entonces sabían que no era nada más un berrinche como, quiero, no, o sea, era algo que de verdad necesitabas. Me apasionaba. Y ahí fue, entonces pues me di de baja en la carrera y me fui al taller de 3 semanas de Qué Plantón y al final me van diciendo que me quedé y me quedé de Orquídea, que fue mi primer proyecto profesional y ahí empezó mi carrera. ¡Qué padre! ¡Qué padre historia, Majo! Eso así yo no lo sabía. Qué Plantón sí la vi, sí me acuerdo. Yo todavía vivía en Puebla, viví en Puebla, y fui a ver Qué Plantón, esa versión de Qué Plantón, que estaba María José,
Alan Estrada. Alan Estrada, estaba Ana Cecilia Ansaldúa. Rogelio Suárez. Rogelio, sí, sí. En ese entonces estaba Jano Fuentes, también. También estaba Pisano, ¿no? Pisano, Luis René Aguirre, Mar Contreras. Estaba Rubén Cerda. Rubén Cerda. Sí, había muchísimos. Imagínate, yo tenía 18 años y llegué así súper morrita de que... Hola a todos. ¿Y tú tenías algún sentimiento ahí? Justo ese sentimiento de tú llevabas muchos años haciéndolo, pero amateur, ¿no? Y llegas con todas estas figuras enormes, ¿y qué sientes? Pues imagínate, o sea, como que todos ya se conocían ahí, o sea, todos, no era su primer proyecto, todos ya, o bueno, algunos, creo que sí, de algunos bailarines y así del ensamble, sí era igual su primer proyecto, pero para los que iban para personajes, ya todos tenían una carrera, o sea, por lo menos 2, 3 años ya llevaban, ¿me explicó? O más, 20 años, así. Entonces yo llegando así de 18 años, yo, hola, y todos de que, ¿y esta quién es? Algunos, la Fortuna, por ejemplo, primero estuve en Tercera Llamada y cuando cumplí 14, 15 fue Arte Estudio, que sigue, a la fecha sigue en la Ciudad de México. Y lo padre de Arte Estudio es que tiene maestros que están activos en las puestas en escena y demás. Entonces sus funciones invitan a sus compañeros del medio para que vayan a ver a sus alumnos. Y entonces alguno que otro ya me había visto en Moulin Rouge o en La Sirenita, o ¿sabes? De Arte Estudio. Es como que decían de, esta niña ya la había visto, ¿no? Como, creo que es estudiante de arte, así, o sea, como que ya sabes. Y ya, muy padre, o sea, qué plantón para mí fue pues sí fue como, perdóname, no sé si se trabó tantito. No se trabó. Dame 2 segundos, que quiere como actualizarse algo y no sé qué sea. Ya, ahora sí, discúlpame. No te preocupes. Qué plantón para mí fue muy padre porque fue mi primera experiencia profesional. O sea, para mí todo era mágico, todo era maravilloso. Hubo 1000 problemas en esa producción, pero yo lo veía todo grandioso. O sea, era mi primera oportunidad en estos, pues sí, ya en lo profesional. Y yo cuando fui dije, no me importa quedar de planta 35 con tal de ya dar ese paso a una producción profesional. Y tuve la gran fortuna de quedarme en el personaje de la Orquídea, que años atrás, no tengo bien la fecha, pero por 90 y algo, había sido Susana Zabaleta, ¿no? Uh-huh. Entonces era como, sí, era como, no presión, pero sí una responsabilidad que yo sentía de ese personaje. Y pues ahí obviamente... ¿En qué plantón? Pues empiezan a ir directores o productores o lo que sea y te empiezan a conocer. Y pues ahí fue mi despunte, por así decirlo. Llegas aquí a qué plantón, a los ensayos, me imagino. Y esa presión que tenías encima, me gustaría saber un poco cómo usaste tú para que jugara un poco a tu favor, ¿no? Porque creo que también esa presión de repente puedes decir, no puedo con esto, no soy demasiado, Y al contrario, ¿no? Esta presión de tengo este trabajo y cómo sale para bien a tu favor este trabajo, Majo. Pues creo que eso de la presión empecé a trabajarlo desde que estaba en los talleres amateur. Obviamente empecé a mejorar y empezaban a darme más personajes principales, ¿sabes? Entonces como que tenía cierta responsabilidad. Y yo también veía cómo mi voz y así iba cambiando. Entonces, creo que desde ahí ya lo tenía un poco más trabajado. Obviamente llegas y ves a todas estas personalidades y pues yo, o sea, me sentía como una esponjita, ¿sabes? Como absorbiendo todo lo que podía de todas esas personas. Porque yo los había visto... A Alan Estrada lo había visto en Hoy No Me Puedo Levantar, a Ana Ceci la había visto en Productores y en La Bella y la Bestia y demás, a La Josa, obviamente medio mundo la conoce por Cabá, ¿no? O sea, como que
A Rogelio Suárez, con él sí crecí y él sí era mi amigo de antes de dedicarnos a esto, entonces sí lo conocía, pero a otras personas que yo decía, wow, o sea, sí, yo los vi en escena, ¿no? Y ahorita estoy ensayando con ellos, entonces, más que no me acuerdo de un nervio como tal que me pusiera el pie, más bien me sentía como en un sueño de estoy rodeada de estas personas y me sentía como esponjita, como viendo y aprendiendo y viendo ellos cómo lo hacían, porque era o sea, tenía la experiencia en los ensayos de los talleres amateur, pero pues todos ahí estamos viendo qué onda y, ¿no? Pero acá pues ya era un trabajo y era gente que ya sabía pues cómo era el rollo, entonces pues estaba aprendiendo, veía lo que hacían, veía cómo calentaban la voz, veía cómo calentaban el cuerpo, veía que ya llegaban con sus escenas aprendidas o cómo marcaban los textos, ¿no? Entonces, claro que ya tenía esta escuela de lo de arte estudio que son grandes tablas y que no te mandan al ruedo así de órale va, no, como que ya tienes una idea de cómo va a ser, pero obviamente ver ya a los profesionales así es como, ok, va de esto, ¿no? Así se pone en práctica. Ajá. Majo, después sales de la universidad, ya no estudias en la universidad y después de ahí, ¿dedicaste todo al 100 al teatro o volviste en algún momento a la universidad? No, justo el, mi director de carrera decía como, no, bueno, o sea, date un tiempo y lo piensas y regresas y yo estaba muy segura que no iba a regresar, o sea, decía como, ok, gracias. No, pero tu tiempo, y yo, sí, muchas gracias. Te digo que la fortuna que tuve fue que mi papá siempre mis dos papás, mi mamá y mi papá, pero mi papá era el que me pagaba la carrera. Y entonces hablé con él y le dije que fui a audicionar a Qué Plantón, que me estaba quedando, que venía a este taller de 3 semanas, que bla, bla, y la verdad fue un encanto porque pues me dijo como, date de baja mañana. Y obviamente tú esperas que tu papá te diga, cállate, te regresas a la... ¿no? Sí. Y cuando me dijo, date de baja, y si te vas a dedicar a esto, te vas a dedicar al 100, se me vino el mundo encima, o sea, porque ya tenía el permiso, ¿no? De mi papá, que sería quien me podía frenar, y no, ya tenía el permiso, ya tenía el visto bueno, y siempre fue como, a nosotros nos encanta verte brillar, y sabemos que amas esto, y lo hemos visto, justo es lo que te digo, que vieron todo este proceso desde los 11 años, que tenía esta constancia, esta disciplina, esta perseverancia, o sea, que no me importaba no ir de fiesta, amaba estar en mis ensayos, o sea, siempre fui muy ñoña. Entonces, como que eso lo notaron, ¿sabes? Y mi papá dijo, vas, date de baja y pues, si desde los 11 años ya tomaba mis clases y mi entrenamiento y bla, bla, pues ahora más. O sea, era dedicarme a eso completamente. Tenía la fortuna que todavía no me independizaba, entonces pues seguía viviendo en casa de mi mamá, no tenía que pagar una renta, entonces todo podía, lo que ganaba de Qué Plantón y así, invertirlo en clases, en entrenamiento, en seguir preparándome. Y era la primera vez, porque en Arte Estudio sí hacíamos funciones varias, pero 8 funciones, 12 funciones, ¿no? De una obra. Y Qué Plantón fue la primera vez que hice tantas funciones, o sea, creo que llegamos como a 180 y tantas funciones, y estar de jueves a domingo, y entonces los lunes, martes, miércoles eran mi fin de semana, fue todo así como, y que mi mamá entendiera que no podía ir a las reuniones familiares ya, que el lunes no me quería levantar de la cama, o sea, como, sabes, también a ellos les costó un poco entender eso, pero fue increíble. Pero también fue este proceso de evolución de cambiar a una nueva profesión, creo, ¿no? Y como Sí. dices, creo es muy importante el que tus papás veían ese trabajo en ti y esa necesidad por hacer esto, porque yo creo que sí es como cierta necesidad que lo tenemos, ahí está, y no puedes Sí. no dejar de hacer esto. Completamente de acuerdo, sí, y justo recalco mucho porque creo que eso fue lo que me ayudó
De por sí siempre nos dejaron y alguna vez que bajé de promedio en la escuela, me pusieron así, o sea, no me dejaron ir a los talleres, ¿no? Porque bajé de calificaciones. Entonces, sí era un poco condición, como también tienes que tener bien la escuela si quieres esto, ¿no? Pero en la carrera, pues sí, o sea, yo le decía a mi papá, ¿para qué me pagas 9 semestres? Que no es nada barato el TEC y demás, para algo que te voy a entregar el título y no me veo haciendo esto. O sea, y lo entendió perfecto y te digo, fue como el date de baja y yo. Y tú, Pues, ¿en qué momento un papá va a decir eso? sí, te digo, hay muchos que sí apoyan mucho a sus hijos, pero entiendo que hay otros que dicen, termina tu carrera y después ya haces lo que tú quieras, ¿no? Y pues creo que son distintos caminos, distintos ritmos, pero justo eso, y tengo muchos compañeros y compañeras que, o sea, una Paloma Cordero, Mauricio Salas, Gisela Segedi, hay muchos que terminaron su carrera y todos ellos tres son del TEC también, que terminaron su carrera, que estuvieron en difusión cultural y hasta que terminaron su carrera se dedicaron a esto profesionalmente, ¿no? Entonces, sí se puede, o sea, hay muchas maneras y hay muchos caminos, y si fulanita empezó desde los 3 años y yo empiezo a los 11 o a los 15 o a los 25 o a los 30, no importa, ¿sabes? O sea, es como esta maravilla de no pasa nada. Ay, pero ella empezó a los 3 años. No pasa, o sea, así era tu camino y el descubrirlo y las posibilidades. Creo que eso es importante, porque también me pasó que yo decía, es que estas niñas y así bailan desde los 3 años, cantan desde que estaban en la panza de su mamá, o sea, ¿cómo no? No todos tenemos las mismas posibilidades, suerte o no, vamos a otro ritmo, pero si es lo que quieres, encuentras la manera. Encuentras el camino. Majo, después de qué plantón, ¿qué sigue en tu carrera profesional? Después de qué plantón, todo 2010 empecé como a probar cosas de doblaje. Estuve en ensayos de una obra que ya no terminó de estar, pero después, empezando 2011, vinieron otra vez audiciones para Mentiras. Todo 2010 estuve audicionando en cosas, en A Chorus Line, en Mentiras, en Dulce Caridad, en Así, o sea, no me acuerdo, muchas. Y en 2011, empezando 2011, abrieron otra vez audiciones para Mentiras porque López Velarde había hecho Si nos dejan. Okay. Y entonces Leti López, que estaba como swing en Mentiras, se iba a ir a protagonizar Si nos dejan. Y Pia Un, que estaba de Yuri, ya se salía de Mentiras. Entonces abrieron audiciones, yo ya había audicionado 2 veces para Mentiras, nada, pues tenía 18 años, 18, y, perdóname, tenía 19 años, bueno, y también el rango de edad ahí estaba como mucho más arriba, entonces pues no me quedaba y así. Abrieron las audiciones otra vez y dije, bueno, ya sé que para Mentiras no, pero este señor está haciendo más obras, entonces es como un pasar lista, ¿no? De que aquí sí, no te aquí estoy. De mí. Y fui esa vez y me dieron callback. Era la primera vez que me daban callback en Mentiras y tenía que regresar al otro día para mostrar una escena de Daniela, una de Yuri y una de Dulce con sus canciones. Y regresé al otro día, me fue muy bien todo y a la tarde de ese día me hablaron para decirme que formaba parte de Mentiras, que empezara a ir a las funciones para irme aprendiendo uno por uno los personajes. Entonces ahí me enteré que me habían quedado de swing, que es hacer todos los personajes. Digo, en Mentiras, pues porque nada más son 4 principales y uno secundario, ¿no? Con Manuela. Pero, por ejemplo, en una obra, ser swing de bailarines o ser swing de cantantes es aprenderse muchos tracks, es aprenderse muchos lugares. Los swings son casi el seguro de vida de una producción
para que el show continúe siempre. Entonces, pues esa fue mi primera experiencia en Ocesa, en Mejor Teatro, y entré a Mentiras en el 2011. ¿Cuál fue el primer personaje de Mentiras que te tocó interpretar? Yuri. Como entró ahí Paloma Cordero, ella se iba a quedar de titular de Yuri y yo iba a quedar de Swing. Entonces, a las dos nos ensayaron Yuri, estrenó Paloma y después estrené yo. Pero así fue como de una vez, las dos Yuris. Así. Las ensayamos a los dos. Las ensayamos a las dos. Y así empecé con Yuri, después me parece que fue Daniela, Dulce y Lupita. Y de ahí estuviste bastantes años en Mentiras, ¿no? Ibas y regresabas, ¿no? Iba y regresaba. En total fueron 8 años. 8 años. O sea, sí estuviste mucho tiempo en Mentiras. ¿Cómo le haces? La temporada de Mejor Teatro duró 12 años. Y yo entré en el segundo aniversario. Me acuerdo que estaban justo festejando el segundo aniversario, bla, bla, y después entré yo. Entonces, entré de 2011 a 2019. Fue que yo estuve en Mentiras, yendo y viniendo. Después de Mentiras, que yo entré en 2012, vino Mary Poppins. Y en Mary Poppins sí me tuve que salir porque estaba como ensamble y cubría el personaje de la señora Banks, que era la mamá de la familia, y el de Mary Poppins. Entonces ahí sí daba todas las funciones allá. Y me salí 10 meses o algo así de Mentiras mientras estuvo Mary Poppins. Allí en Mary Poppins hay una historia que me gustaría que también compartas, que una vez escuché de la señora Claudia Romero, que decía que tú estabas, bueno, creo ya también la has contado tú. Que bueno, tú a eras, ver, no sé qué cuenta Claudia, quiero saber. Que tú eras cover de la señora Banks cuando no tenías para nada la edad de la señora Banks. Sí. ¿Es verdad? Es verdad. Mira, siempre me he visto más grande. Apenas ahora, cuando cumplí 30, empezaron a decirme que me veía más chiquita, pero desde los 18 años me ven más grande. No sé si porque soy muy alta, porque veto a saber. Y caracterizada, pues más. Entonces, para la señora Banks, pues pedían como de 30 y tantos años, 35, y yo tenía 22. En ese entonces tenía 22 años. Y para Mary Poppins igual, pedían como de 25 a 35 años. Y yo tenía 22. Entonces, cuando fui a audicionar para Mary Poppins, dije, pues para ensamble, porque no tengo ni la edad de la señora Banks, ni me voy a quedar de Mary Poppins, porque obviamente quieren a alguien famoso. ¿Me explico? Entonces, como que en mi cabeza no pasaba para nada eso. Dije, pues voy de ensamble. Y fui, audicioné, canté una canción, me fui en jeans, en mis flats, en una blusita bonita, en el black, canté y me dijeron muchas gracias, eso es todo. Así. Bueno, y ya me fui 2-3 meses después porque Mary Poppins fue un proceso de audiciones largo. Lo hicieron muy largo. O sea, primero tuvieron una primera etapa de audiciones, se quedaron algunos, y en la segunda etapa, que fue donde audicionaron a los niños, porque cuando hay niños casi siempre son los últimos que audicionan, porque crecen en un segundo. Entonces, en esa segunda audición, en esa segunda temporada, me vuelve a marcar. Y yo estaba en un ensayo de Mentiras, me acuerdo perfecto, estaba marcando a Manuela, entonces estaba sentada así, y de repente me empieza a sonar el celular, Claudia Romero, Jesucristo, se te va el alma, ¿no? Entonces, bueno, hola Majo, soy Claudia Romero, sí, yo sí, claro que sé quién eres, ¿no? Oye, vienen otra vez audiciones de Mary Poppins, aún no encuentran a la señora Banks, y ¿te gustaría audicionar? Y yo, sí, claro, ok, tienes que traer una canción más mezzo, porque la señora Banks es más mezzo, y vente con un vestido no muy largo, pero no muy corto, pero muy así. Tacones no muy así, porque Paco Morales había quedado de señor Banks y yo soy alta. Entonces, de que no puedes pasar al señor Banks, ¿no? Casi, casi. Entonces, unos taconcitos, un chongo no muy arriba, o sea, en señora Banks. Que yo me fuera en señora Banks. Y pues eso hice. También cuento esta otra anécdota porque fue hermosa.
yo sabía que la señora Banks era cover de Mary Poppins. Entonces le pregunté que si también llevaba el material de Mary Poppins y me dijo, no, solo lleva el de señora Banks. Y yo dije, no, yo también voy a llevar el de Mary Poppins. Como que, no sé, ahí fue algo que simplemente seguí mi intuición y dije, voy a escuchar Practically Perfect y la voy a llevar por sí, o sea, por sí. Y entonces llego a la audición, entro, pasan las escenas de la señora Banks, la canción de la señora Banks, ok, gracias, nos puedes esperar afuera. Pues me estoy esperando afuera y de repente sale Claudia y dice que si traes el material de Mary Poppins. Y yo, claro que sí. Y entonces, y pues ya me pidieron Practically Perfect, la canté y al poco tiempo me dijeron que quedaste como ensamble, cover 1 de la señora Banks y cover 2 de Mary Poppins. Y así fue como quedé en Mary Poppins. Y así quedaste como Mary Poppins y te tocó hacer Mary Poppins. Sí, casi al final de la temporada, Bianca Marroquín, que fue la titular de Mary Poppins, pidió una semana de vacaciones porque era una friega, ¿eh? Era muy pesado hacer Mary Poppins, muy. Bert y Mary Poppins, los dos eran unos personajes que... Jesucristo. Bueno, pidió una semana de vacaciones y entonces la que quedó de titular de señora Banks, que era Catalina Farías, era primera cover de Mary Poppins y yo segunda. Entonces en esa semana nos alternaron a ella y a mí y tuve la fortuna de hacer 5 funciones, 5 funciones de Mary Poppins y fue algo que atesoro hasta el día de hoy. Me imagino completamente, porque aparte Mary Poppins es una producción Disney que todos sabemos que también las producciones Disney son enormes, ¿no? Con una exigencia y un rigor, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? ¿Qué fue estar en esos zapatos, Majo? Me acuerdo que lo recuerdo con mucho amor, el proyecto de Mary Poppins, pero también fue de mucho aprendizaje y de vencer miedos, inseguridades, que solo están en tu cabeza, ¿no? Pero que fuertes son. O sea, yo no podía creer que gente, porque vinieron los de allá, los de Inglaterra y demás, el equipo de Cameron Mackintosh, de Disney, de bla, 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 y ellos vienen y te ven y ellos consideran que tú puedes hacer Mary Poppins. ¿Me explicó? Entonces, o sea, ellos confían más en ti que tú en ti. Uh-huh. Y eso me pasaba. Y yo decía, es que yo escuchaba el soundtrack y escuchaba la última canción, la última musiquita cuando sabía que Mary Poppins estaba volando por todas las butacas y se me llenaban los ojos de lágrimas de pensar que yo algún día podría ser que me tocara una función. En esas compañías tan grandes, como de 40 personas o más de elenco, imagínate de staff, ¿no? O sea, son gigantes. Es difícil que los covers suban. Y más como la escuela de antes era, los titulares nunca bajan. ¿Me explicó? Entonces sí era difícil que la primera cover subiera, la segunda cover más. O sea, como que yo decía, pues ojalá algún día me toque, ¿no? Y cuando me empezaron a ensayar como Mary Poppins, me acuerdo que el primer ensayo coreográfico me doblé el pie y me lo esguincé. Y ese día yo siempre he tenido un coco con la danza, como que siempre me he dedicado más a la actuación y al canto, y la danza lo tengo como entrenamiento, pero siempre ha sido mi chip de no soy bailarina, ¿no? Que ya lo estoy modificando y lo estoy procesando, pero siempre ha sido una cosa que tengo que trabajar. Y ahí, justo esto que te decía, Bianca Marroquín empezó desde los 3 años a bailar. Entonces la mujer flotaba, o sea, flotaba en el escenario, ¿no? Y espectacular y demás. Entonces yo decía como, ¿y si no doy el ancho? ¿Y si no lo logro? ¿Y si un día yo subo y quieren venir a ver a Bianca Marroquín y está Majo Pérez? ¿Y quién fregados es Majo Pérez? ¿Me explicó? Pero todas esas cosas estaban en mi cabeza. Y lloré y demás, y ese primer ensayo sabía que mi doblada de pie había sido mi miedo, o sea, había sido mi auto boicot, o sea, completamente. Lo sabía y eso me dio más coraje,
que me sucediera eso, o sea, porque sabía que ese día estaba pensando todo, y si no puedo, y si no lo logro, y si no alcanzo, y si, ¿no? Y pues claro, me caí y me esguincé el pie. Y sabía que era eso, o sea, como que es bien poderosa la cabeza. Y pues ya, ese fin de semana fui, me rehabilité y no fue más grave, pero empecé los ensayos y cuando tuve la fortuna de hacerlo, o sea que viene esto de casi al final, como 2 meses antes, un mes antes de que terminara la temporada, y viene esta oportunidad y la primera vez, o sea, la primera función que hice, no podía creer que lo había logrado, que el público había estado increíble, que nadie había pedido su boleto de regreso, ¿no? De que yo quería venir a ver a Bianca no, nadie. Fue bellísimo, fue hermoso, hermoso y fue una experiencia hermosa, pero también una cosa de demostrarme a mí de, ya ves, o sea, si podías y tú solita estabas aquí. Entonces, sí, para mí Mary Poppins, por eso lo atesoro tanto, porque nunca me había tocado hacer el personaje del título de la obra, ¿me explico? O sea, eres Mary Poppins. Como que, sí, Sí. y cubrir a Bianca Marroquín, la mexicana que llegó a Broadway, ¿sabes? O sea, como que eran muchas cosas que yo solita me ponía ese peso encima. Y cuando lo logré, sí, la verdad sí me aplaudí mucho ese mérito. Creo que aquí hablas de dos cosas muy importantes. Una, estuviste preparada para Mary Poppins sin que te dijeran que estuvieras preparada, ¿no? O sea, te dijeron, ¿te preparas? No, y tú dijiste sí. No, sí estoy lista. Creo que ese momento de lo que dices, esta intuición y esta preparación de yo sé que va a suceder, yo sé que si se da la oportunidad, es ahí, ¿no? Lo que dicen del éxito es cuando se cruza la preparación y la oportunidad. Creo que ese es literal la definición, en este caso específico, en ese momento de Majo, ¿no? Y, Sí. y luego lo otro de me aplaudí, ¿no? Pues sí, es que a veces se nos olvida eso, como que o queremos que sean una super meta, ¿no? Y los pasitos chiquitos no nos los aplaudimos. Justo desde hace años estoy en ese proceso, pero estos últimos años, mucho más, de aplaudirme y de saber y reconocer lo que puedo hacer y no sentirme diva o no sentirme presumida o algo negativo, ¿sabes? O sea, como, sí es cierto, puedo hacer esto, sí, sí puedo hacer muy bien esto, sí me he preparado para esto y puedo hacerlo. Entonces creo que, pues sí, estoy en ese proceso. Y creo, ahorita que dijiste eso del ser diva, creo que, digo, por ejemplo, Majo, yo a ti como tal, Majo no es una persona que yo conozca íntimamente, ¿no? Creo que eso es algo que yo te agradezco mucho, Majo, que la verdad es que de las veces que te he escrito, de las veces que te he ido a ver, ¿no? Siempre he tenido ese acceso de Majo de, claro que sí, una vez me ayudaste con un video, no, unas cosas, ahorita platicamos y claro que sí, afuera de los teatros, ¿no? Como esa parte de mantener siempre pues los pies en la tierra, creo que es una cosa que, digo, yo te admiro mucho, Majo, que creo que he tenido la fortuna de platicar muchas veces contigo y realmente nunca ha sido que nos conozcamos íntimamente, que nos hayamos ido a tomar alguna vez un café, pero sí hemos tenido bastantes pláticas y pequeños momentos de eso, ¿no? De que te has mantenido y creo que también parte de tu éxito, porque yo admiro tu trabajo que Majo termina una obra y está en otra y está en otra y termina una y está en dos y así, ¿no? Y creo que eso también viene de lo mismo, ¿no? Del estar centrado y sí, ¿no? Como dices, fui Mary Poppins en Mary Poppins, pero sigo siendo Majo, ¿no? Que creo que eso es algo que te admiro mucho y como dices que creo que es un proceso que has estado trabajando mucho y que se ve.
Gracias. Sí, es algo que me encanta y justo por eso cuando me dices de estas pláticas y demás, me fascina porque los cursos o las pláticas que he podido dar en escuelas, en futuros profesionales de teatro y demás, me encanta, sí les digo, fue así y aprendí, ¿no? Y Mary Poppins y el arnés y la voladora y lo que quieras, ¿no? Pero me fascina irme a este otro lado de lo humano y de lo imperfecto y de los miedos y de las inseguridades y de cómo tu cabeza te juega chueco y, y que a veces nos ven en el escenario muy seguros, pero por dentro nos están pasando mil cosas por la cabeza. O durante ensayos, yo no ha habido ensayos, o sea, qué mal que lo diga así, pero bueno, es un proceso mío. Pero yo creo que en todos los proyectos, o tal vez casi en todos, tal vez uno que otro no, pero sí he llorado, he regresado a mi casa y llorar y tener miedo de no poder lograrlo o de sentirme insegura o de compararme, pero mil veces. Y paso por eso, y es un proceso, y paso por eso, y lloro todo lo que tengo que llorar, y me seco, y ya termino, y digo, ok, sí lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, tal vez podría tomar un atajo y solo decir el sí lo voy a hacer. Pero hay veces que necesitas todo ese proceso, ¿no? Y que es un proceso mío y que ya me conozco y que ya sé que solo me estoy abrumando de muchas cosas que me está jugando chueco en mi cabeza. Entonces lo lloro, bla, me tranquilizo y después me demuestro que puedo, ¿sabes? Algo, Majo. Bueno, me gustaría ahora que me platiques un poco. Me gustaría, ya lo vimos en tu semblanza, pero me gustaría que dentro de esta respuesta también nos cuentes después al ratito algo de Wicked, ¿no? También me gustaría algo de eso. Pero creo que, Majo, creo que algo muy padre y que me gustaría que me contaras de esto es, creo que Majo Pérez es esto que yo sí te defino. Te he visto, creo, en todo. Y, por ejemplo, en musicales, ¿no? Que has hecho muchos musicales, pero también has hecho obras de comedia como La obra que sale mal, has hecho cabaret en Noche de Reyes, has hecho, espera, ¿qué otra cosa La Dalia Negra. Bright Ideas, ¿la viste? ¿Mandé? ¿Viste Bright Ideas? Bright Ideas, claro que la vi. Estuvo, sí, completamente un concepto distinto. Bule Bule. Bueno, Bule Bule es un musical, pero espera, se me fue esta. Bueno, ahorita la que acabo de ver. Detectives y ladrones. ¿No? Hemos visto. Ahorita estás en Vedettes, el show, ¿no? O sea, como que son tantas facetas de Majo. Y me gustaría que me platiques un poco eso de. Muchos, creo, dicen, no, es que yo quiero el teatro musical, es que yo soy actor de doblaje, yo soy actor de texto, yo soy actor de tragedia. ¿Cuál ha sido tu experiencia en todos estos géneros y cómo los has abordado? ¿Qué es lo que te gusta de cada uno de ellos? ¿O qué es lo que te fascina de eso? Fascina. Creo que algo que me fascina es interpretar y es contar historias. Me explico, me fascina transmitir o contar o decir. Claro que al principio, pues como te digo, me encantaba cantar y era lo que sabía y entonces empecé por el lado de teatro musical desde la escuela y demás. Es lo que más he hecho en mi carrera, teatro musical, pero también he tenido la fortuna de justo eso. Creo que de las primeras obras de texto fue Bright Ideas, como estar en otra cosa y no escudarme en lo musical y no, sí, como que salir un poco de esa zona de confort y además que en esa obra teníamos como 5 o 6 personajes y era investigarle a cada uno y jugarlo y demás, pero... Me acabo de acordar la escena del espagueti. Es que era espectacular.
Ojalá que regrese, lo hemos dicho mucho, todos los de Bright Ideas decimos, es que tienen que regresar, era increíble. Ojalá que regrese. Pero sí, o sea, como que eso en la Dalia Negra fue también otra cosa que era pues como misterio, suspenso, como muy thriller, ¿no? Detectives y demás. Ahora en Detectives y Ladrones, que era más farsa. Está padrísimo, es increíble y creo que todo eso también, el seguir entrenándome en clases de actuación o con distintos maestros, como ir llenando mi caja de herramientas, como de, ok, puedo usar esto, puedo, ¿no? Y en cada proyecto ver de qué manera yo puedo pues llegar a eso que necesita el personaje. Por ejemplo, ahorita voy a empezar ensayos de una obra nueva que se llama Indecent, que es una obra de texto musicalizada, un poco como Noche de Reyes, que no era musical como tal, pero sí tenía algunas canciones o más como para... Aquí en Indecent se utilizan más para hacer transiciones, porque hay muchos saltos de tiempo o de lugares y demás, y ahí es en donde entran algunas canciones, ¿no? Pero no es un musical como tal. Pero trabajar con distintos directores, por ejemplo, Alonso Íñiguez, que estuve con él en Bright Ideas y en Noche de Reyes, fue maravilloso, y la manera de trabajar de Alonso y tú como actriz, actor, intérprete, artista, como dejar fluir y también escuchar mucho cómo te está diciendo el director o encontrar, ¿no? Digo, te vas a encontrar con miles de directores y miles de formas de trabajar, y hay unos que imponen demasiado y hay otros que te dan la libertad de jugar y de buscar. Entonces, creo que es eso, saber adaptarse a cada proyecto, saber adaptarse y escuchar qué te están pidiendo y obviamente investigar mucho, ¿no? Como, pues sí, investigar cosas de historia o referencias de tu personaje, como buscar ciertas referencias a quién me recuerda, qué puedo hacer, o tú idearle si no está explícita, ¿no? Y si es un personaje creado, ¿no? Pues tú encontrar esas cosas que a ti te amarren al personaje. Y si es alguien que ya existió, obviamente buscar todo lo que tengas que buscar, ¿no? Entonces, no sé, como a partir de ahí es que he logrado tener como esta gama y esta variedad, y me fascina eso. Me encanta que como que al principio pues era de teatro musical nada más, y entonces cuando empecé a hacer obras de texto dije, qué fregón, o sea, también puedo hacer esto. También, sí, no me quiero encasillar solo a teatro musical, que mira, teatro musical es o sea, creo que somos atletas de alto rendimiento, ¿no? O sea, de verdad es de mucho respeto, pero no nada más encasillarme en esto, sino también quiero probarme en otras cosas. Entonces, así ha sido, se ha presentado la oportunidad. Te digo, la gente empieza a conocer tu trabajo, entonces hay veces que tienes que seguir tocando puertas e ir a las audiciones, y hay veces que ya te llaman y te dicen, ¿quieres audicionar? Pero de todas formas se audicionan, o sea, siempre te prueban, ¿no? Pero así ha sido. Y creo ahorita dices esto, ir llenando nuestra caja de herramientas. Y aparte, creo que en un inicio de la plática decías la preparación física, canto, bailo, me tengo que preparar más bailando, estoy en la actuación y así. Y ahorita también ya nos hablas de, me tengo que preparar también mentalmente, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a llenar de personajes? Porque también, como dices, la mente es muy poderosa, y bueno, entonces creo que si llenamos y nutrimos de cosas y de información, eso también se va a traducir al cuerpo. Y también ahorita que dices de la mente, desde hace, o sea, siempre lo he creído, pero te digo que como un proceso que he llevado como estos últimos años, de también cuidar mucho nuestra cabeza, justo eso. O sea, si entrenamos nuestro cuerpo, nuestra voz, ¿no? También, o sea, si de por sí seas artista o no,
el ir al psicólogo, el ir a terapia, el entender por qué piensas así, o estos miedos, justo estas inseguridades y estos miedos que te juegan en la cabeza, también me parece súper vital. Conocerte e ir a terapia y entender por qué hay veces que reaccionas así, o cuando te empiezas a comparar, o cuando tienes ciertos miedos, ciertas inseguridades, y cómo poder trabajarlas, porque esta es una carrera en donde hay muchísimos egos, muchísimos, en todos lados, ¿no? Pero aquí trabajamos con nuestras pasiones, con nuestras emociones, con los físicos, con mil cosas que sí es de... Que están aquí, a flor de piel. Sí, y si estás un poco desubicado, justo eso, o puedes perder el piso, o todo te va a dar inseguridad, o no, yo no puedo hacer esto, o no, o sea, mil cosas que creo que es importante también invertir en eso. Majo, ¿cómo llega Wicked a tu vida? Wicked llega en la racha final de Mary Poppins, empezaron las audiciones de Wicked y fui a audicionar también. Empecé a quedarme, o sea, me empezaron a llamar a las siguientes audiciones. Por ejemplo, Mary Poppins fue de 2-3 meses, no estar 2-3 meses así yendo, pero la primera temporada y luego la segunda etapa de audiciones. Y Wicked fue de que 2 semanas, o sea, fue en friega. Fui a la audición desde el principio, justo eso, por ejemplo, conocer tus capacidades, conocer tus perfiles, conocer hacia dónde puedes tú dirigirte y hacia dónde puedes tener una mayor probabilidad. Claro que te puedes arriesgar y puedes ganar, o sea, no estoy diciendo que no se arriesguen, váyanse a lo seguro, no, pero sí saber qué capacidades tienes. Por ejemplo, mi voz siempre se me ha facilitado mucho más el clásico y demás. Con Mentiras, por ejemplo, 8 años de estar cantando esas cosas me ayudó a empujar más mi voz de pecho, unas cosas más abiertas, no tan clásico, pero empecé a cantar lo de Mary Poppins y todas las partituras de Mary Poppins era como, las amo, ¿no? O sea, como que me quedaban muy cómodas. En Wicked me hubiera fascinado ser Elphaba, me hubiera encantado, pero mi voz va mucho más para Glinda. O sea, lo que canta Glinda, yo lo puedo cantar, y lo que canta Elphaba me cuesta. Y no quiere decir que me quedo aquí en mi zona de confort y soy mediocre, y no, en mis clases de canto justo estoy buscando ese tipo de sonidos y ese tipo de cosas para ir mejorando. Pero la realidad es que ahorita, en las audiciones de Wicked, yo puedo cantar Glinda. ¿Me explicó? Uh-huh. Fui directo a Glinda. ¿Para qué me voy a audicionar de Elphaba si hay mujeres que cantan espectacular Elphaba? ¿Me explicó? O sea, como que también ser muy honestos y honestas por nosotros mismos. De mi perfil va más para esto. Están pidiendo estas notas, bla, bla, las tengo. Están pidiendo que sea un clásico aquí, pero más poncha, lo puedo. Voy a eso. No me voy a pelear, me hubiera fascinado. Y en el trabajo de mesa, cuando ya estábamos y explicaban todo lo de Elphaba, yo así decía, yo haría, ¿sabes? Sí, pero tu personaje es Glinda, entonces gracias. Pero fue eso. Entonces, desde el principio, desde las audiciones, me fui directo a Glinda. Empecé a pasar hasta que me quedé en Wicked, quedé como stand-by de Glinda, que stand-by es otra posición en el teatro que cubres, no eres parte del ensamble, solo cubres algún personaje principal. Y en el stand-by puedes tener una función a la semana o solo estar ahí para cualquier cosa que se necesite. Por suerte yo lo combinaba con Mentiras. Entonces yo estaba en Mentiras y daba una función a la semana de Wicked y después ya me volví alternante, que alternante es tener la misma cantidad o
mucho más equitativo de funciones. Y así fue, ese fue mi entrada a Wicked. Empecé como stand-by de Glinda y después alternante. En esa te digo que soy muy ñoña. En esa tuve la fortuna de hacer 111 funciones de Glinda y fue maravilloso. Increíble. No, sí, me encanta que la parte las tienes contadas. ¿Cómo es este proceso? Por ejemplo, en el caso de estar en Wicked al mismo tiempo y en Mentiras, este trabajo cerebral de soy Glinda, soy Daniela, soy Yuri, soy Lupita o soy Dulce, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que se va desarrollando. O sea, también yo sé que, o bueno, eso lo noté desde la escuela, que en la escuela igual eran como 2 o 3 elencos. Entonces, cuando podía ser uno de los personajes y en la otra función te tocaba hacer ensamble. Entonces te tenías que aprender, u otro personaje, ¿no? Te tenías que aprender el personaje, el lugar de ensamble, entonces como que desde ahí yo me di cuenta que mi cabeza podía retener mucha información, ¿sabes? O sea, como que justo eso, conocer, a mí me funciona más y también mis libretos. A mí me funciona poner colores o me funciona los dibujitos o me funciona pasar todo a mano porque así me lo aprendo. O sea, saber también de qué manera funciona tu cabeza, cómo te aprendes las cosas, si es con movimiento, si es memoria fotográfica, si son colores, si son dibujitos, porque así me aprendo la letra de la canción, no sé, ¿me explico? Entonces como que, no sé, desde ahí aprendí que yo tengo como memoria fotográfica y me pasaba mucho que cuando me tengo que aprender una canción, la paso a mano, en vez de imprimirla nada más, la paso a mano y tengo un cuaderno ahí de letras, que la paso a mano porque así me voy acordando. Y me acordé, en el primer párrafo, en el segundo párrafo, ¿no? Y así. O de ver muchas veces o de escuchar, me aprendo las cosas. Entonces, pues no sé, o sea, como que en Mentiras fue un diplomado de memoria y de estar a las vivas, porque hay veces que, como swing, había veces que no me tocaba dar función y de repente me decían, vas de Dulce, vas de Daniela, vas de Yu, ¿no? Entonces era como, ok, voy. Y así, entonces, alternarlo, Mentiras con Wicked, pues, no sé, también creo que era muy distinto, o sea, entraba al mundo de Wicked y salía Wicked, ¿me explico? No me salían los textos de Mentiras. Sí era un rollo estar en Mentiras y decir, ok, ¿qué peluca traigo? Ok, soy Yuri, así, ¿no? Es decir, era un poquito. Pero sí, como que desde siempre he tenido como el acordarme de las cosas o el memorizarlas pronto y, y así. También repaso mucho, o sea, también te digo, soy muy ñoña y si me tocaba una función a la semana, repasaba y repasaba para esa función, porque que pase toda una semana y vuelves a mí me pasa que siento que no me sé nada, aunque sí me lo sé, pero... Que llegas y el cerebro, ¡pum!, se destapa, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo más divertido que te ha pasado sobre el escenario, Majo? Ay, lo más divertido, pues en Mentiras, te digo, pasé 8 años y hubo funciones especiales de todo, hubo funciones especiales. Y pues nos la pasábamos muy bien, o sea, hubo un momento, de las cosas más divertidas que me acuerdo, fue una función de Halloween, de Mentiras. Te digo que he estado en muchas. Bueno, si estuviste de Yuri en esa, yo estuve ahí, creo. Bueno, pero no sé de todos los 8 años, ¿verdad? Ajá, porque alguna ocasión me tocó ser Yuri y en otra ocasión me tocó ser Dulce. Ok. Y la que voy a contar es cuando fui Dulce. Yo estaba de Dulce y con Lupita estábamos sentadas pues ahí en los asientitos, en el silloncillo, y estaban Hiromi de Daniela y Ana Ceci de Yuri. Y todas íbamos disfrazadas de jorobado, de bruja, de calabaza, así, porque era función especial de Halloween. Entonces, en ese hombre no se toca y así,
amiga mía, y ese hombre no se fue. Estaban ellas dos, estaba Ana Ceci de Yuri, como así encorvada, jorobada, y Daniela era Hiromi, y era una bruja. Entonces, estaban ellas dos enfrentándose, y Hiromi sacaba una varita, ¿no? Ese hombre no sé, así. Y en una de esas, la chingada varita se rompe, y se va así, ¡pum! Y hacia el público, las dos, yo no sé cómo lograron seguir cantando, porque la que estaba de Lupita, que creo que era Paola Gómez, y yo no podíamos de la risa, o sea, de que se le rompió la varita, se quedó así, Hiromi, y pues tenían que seguir cantando, porque además es uno de los momentos mucho más así de la obra, y bueno, yo me acuerdo que, y Hiromi nunca perdía, o sea, Hiromi era máster para nunca perder la compostura, y esa vez sí tuvo que hacer así de que, porque morimos de risa, me acuerdo mucho de ese momento. Ay, qué padre, qué padre. Creo que hay un video en YouTube, habrá que buscarlo, pero creo que hay video de ese momento. Ok, si encontramos ese video, irá en este momento. Majo, por último, ¿qué le dirías a una persona que quiere dedicarse a esta carrera? Que para mí el entrenamiento ha sido lo que me ha llevado hasta donde estoy. El entrenamiento, la disciplina, la perseverancia, ¿no? No querer tirar la toalla y demás, pero hay muchas personas que, te digo, nacen ya cantando y que es maravilloso el talento nato, pero creo que el entrenamiento es lo que te ayuda a no tener límite, o sea, a llenar tu caja de herramientas y a cualquier cosa que te enfrentes, poder hacerlo. Entonces, yo por eso defiendo tanto el entrenamiento. Entonces, vayan a clases, entrénense, conózcanse, sepan en dónde flaquean y en dónde son virtuosos. Y justo a eso, darle más. O sea, lo que se nos facilita y todo, está increíble, sigamos dándole y sepamos en dónde flaqueamos un poco y continuar macheteándole y buscando y demás. Es una carrera difícil, no es imposible. Yo entré yendo a audicionar. No tengo papás famosos, no tengo tíos dentro del medio, no tengo familia ahí. Yo lo que hice fue prepararme e ir a audiciones y audiciones y audiciones, y hubo una en la que me dijeron que sí. Y justo lo que tú dices, cuando llegas a oportunidad y tú estás preparada para, qué maravillosa explosión, ¿no? Qué maravillosa mezcla. Entonces, algo que me dijo también una terapeuta, que me decía, confía en que los pasos que estás haciendo son los correctos. El entrenarte, el seguir buscando, el tocar puertas, ¿no? Me puso esta imagen que la comparto porque a mí fue así como, wow, me abrió el mundo. Me decía, es como cuando pones agua a hervir. ¿Qué haces? ¿No? Paso 1, tomo la olla, le pongo agua, lo pongo en la estufa, prendo la estufa y me pongo a hacer otras cosas. Porque estoy dejando la estufa, digo, con supervisión, ¿no? Pero estoy dejando la estufa prendida para que el agua se caliente y en un momento hierva. Cuando tú estás haciendo esto es lo mismo, o sea, es como me estoy preparando y estoy yendo a clases y estoy yendo a audiciones y estoy buscando y tocando puertas y demás. Cuando tú dudas, es como si le estuvieras prendiendo y apagando la flama a la estufa. ¿Me explico? Es como si le quitaras y le prendieras, bla, bla. Confía en que ya pusiste la olla, ya pusiste el agua y ya prendiste el fuego. Confía en que en algún momento va a hervir. Si tú dudas y si tú apagas y prendes, obviamente es como, estoy, pero no, sí, voy, ¿no? Y entonces nunca va a hervir. Confía en que estás haciendo los pasos correctos, en que estás buscando, en que estás tocando puertas, en que te estás entrenando y en algún momento esa agua va a hervir y entonces vas a estar preparado para, ¿me explicó? Entonces, a mí me pareció increíble lo del agua, que decía, claro, es confiar en que estás haciendo los pasos correctos y dejar que el fuego
haga su trabajo, ¿no? Dejar que tu preparación, que tu entrenamiento, que tu búsqueda, que tus 1000 intentos, va a llegar un día en el que va a hervir. Confía en eso. Y pues eso, es difícil. A veces se quiere tirar la toalla, pero lo que les digo, lloras, haces berrinche, crees que te vas a dedicar a otra cosa y al otro día te levantas y lo vuelves a intentar. Y así es esto. O también hay muchas personas que dicen, no, mi estómago no me da para esto, no me da. Tengo gastritis, tengo esto, vivo estresada, y también está bien. Y busca ese otro, ¿no? Tengo muchos compañeros y compañeras que estuvimos en arte estudio, y se dedican a cosas de teatro, pero como en el lado de producción, o en el lado de vestuario, porque hay para todos. Y sigue siendo teatro, ¿no? Entonces, creo que es encontrar eso. Muchísimas gracias, Majo, por tu tiempo, por tus consejos, por compartir tu historia. Creo que eso que te decía al principio, yo he tenido la fortuna de, pues también de ver, ¿no? Estos semillitas de que de repente yo decía, creo que me quiero dedicar al teatro. Sí te lo quiero decir aquí públicamente, sí, gran parte ha sido por ver tu trabajo. Creo que muchas de las cosas que he visto y por las que hoy aprecio el teatro y por las que en algún día dije, a mí me gustaría hacer eso, sí ha sido por ver tu trabajo, Majo. Así es que muchas gracias. Y creo que eso, siempre es un gozo verte en el escenario, ¿no? Cómo dedicas todo. Voy a decir una anécdota rápida, chistosa. Rafa Massa fue mi profesor de teatro musical. Y entonces él nos decía, bueno, no voy a decir lo que nos decía. Lo vamos a censurar. Menos esa parte, pero nos decía, por ejemplo, Majo es una perra en el escenario. Y así nosotros de que, ok, está bien, así cuando te pongan con ella, tú tienes que estar al nivel, no puedes estar abajo, no sé qué, y así. Entonces es muy divertido, ¿no? Entonces te digo, siempre que te veo en el escenario digo, wow, ¿no? Toda esa energía es muy bonito verla. Y entonces también en este espacio, pues eso quiero, ¿no? Que muchas personas más conozcan tu trabajo y que algún día también tengan pues la fortuna de verte en el escenario, Majo. Gracias, y de estar también en el escenario juntos, porque eso, a mí me sucedió. Yo en tercera llamada, a los 11 años, conocí a Mauricio Salas, y fue mi maestro, y fue coreógrafo en varias de las producciones en las que estuve amateur y demás, y poder compartir el escenario con él, primero fue en Mentiras y después en Mary Poppins, él como Bert y yo como Mary Poppins, era estoy en el escenario con mi maestro, o sea, con una de las personas que yo cuando estaba estudiando y cuando no me dedicaba profesionalmente a esto, veía y decía, y estar después con él, y después nos tocó en The Prom también, es maravilloso. Entonces, gracias por decirme esto y por compartirme esto, y también lo que dice Rafa, porque como que al principio era eso, lo que tú dijiste, ¿no? De si está Majo Pérez, entonces es garantía. Muchas veces a mí eso me atormentaba, o sea, como que yo decía, es que no puedo fallar, me explico, no puedo equivocarme o no puedo hacer las cosas mal porque la gente espera, ¿no? Y eso era mi ego traicionándome. Y cuando lo solté y dije, bueno, y si me equivoco también está bien, ¿sabes? Y qué padre que no soy perfecta y también me suceden errores y también tengo días buenos y días malos y así, porque somos humanos. Y cuando abracé esto que hago y que lo hago con tanto amor y que tú vengas a decirme, y mucha gente lo ha hecho y le agradezco infinitamente, que me quiero dedicar a esto en parte por ver tu trabajo, es una señalcita de qué padre, o sea, voy por buen camino, ¿me explico? Como amo esto que hago y no me veo haciendo otra cosa, y que eso inspire a más gente y que yo pueda ayudarles a ver que no es imposible.
me llena mucho. Gracias. No, pues muchas gracias, Majo. Gracias por tu tiempo. Te voy a dejar ir porque estamos grabando esto ya a altas horas de la noche. Bueno, son 9:46, todavía no son altas. Pero ya es hora de dormir para los que hoy estamos grabando, pero ustedes nos pueden escuchar a cualquier hora de día en todas las plataformas digitales. Majo, muchísimas gracias por compartirnos tu camino. Gracias por tu historia. ¿Algo más que nos quieras compartir? ¿Con lo que te quieras despedir? Pues nada, dejen de compararse, vean todo lo que sí tienen, todo lo bueno que podemos aportar y trabajemos en lo que a veces nos cuesta más trabajo. Y eso, cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su camino. Dejemos de compararnos porque creo que eso es lo maravilloso, que seamos tan distintos físicamente, que en cada cabeza sea un mundo y que podamos contar tal vez el mismo mensaje, pero a nuestra manera y buscar cuál es mi sello y qué es lo que yo puedo aportar y ya, y disfrutar, porque muchas veces empezamos con este estrés y no me sale y lo sufrimos y después yo me cacho haciendo esto y digo, a ver, esto es lo que amo hacer, o sea, amo hacer esto, entonces no te vayas por este camino equivocado, vete por disfruta y comparte y deja tu ego a un lado, ¿no? Entonces, si quieren dedicarse a esto, venga, no tiren la toalla, es difícil, pero no es imposible, y bueno, aquí estoy, si necesitan. ¿Dónde algo. te podemos buscar, Majo? Estoy en las redes como @laperezreyes, estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook Majo Pérez, y ahí siempre contesto, siempre soy yo la que lee los mensajes y contesta y demás. Yo llevo mis redes, así que siempre los veo. Muchísimas gracias, Majo, gracias por tu tiempo, gracias por tu camino, y pues es hora de despedirnos. Entonces también les agradezco a todos los que nos están escuchando por haber escuchado un capítulo más. Y nos vemos en el siguiente Camino al Escenario. Si llegaste a este punto del podcast es porque te encantó. Compártemelo en mis redes sociales. Cuéntame tu historia. También queremos saber qué otras historias quieres conocer y también nos interesa saber mucho sobre cuál ha sido tu camino. Camino al Escenario. Un podcast original de Escenario 7 y Conectarte Productora.